Bueno, buenas tardes, o buenos días, según. Muchas gracias por la presentación y bueno, es para mí un honor poder compartir qué es lo que estamos haciendo nosotros en nuestro laboratorio desde el año 2007 en lo que respecta a procesos neurodegenerativos, empleando, como todo arranca, desde la ciencia básica, es decir, empleando modelos animales que mimetizan efecto del envejecimiento o efecto de otra patología que en general tiene su puntapié inicial a partir del envejecimiento, como es la enfermedad de Alzheimer. No voy a redundarlo, voy a hacer un pantallazo medio general sobre el sistema endocannabinoide porque mucha de la gente que ha estado acá lo ha comentado. Una planta muy antigua con una historia reciente. Aquí podemos ver que cómo en función del tiempo, en el año 70 se describió el primer principio activo de la planta, el THC, entre los años 88 y 90, el primer receptor de endocannabinoides y de cannabinoides, después se pudo ver. En el 92, la otra molécula endógena, guanandamida, entre los años 93 y 94, el otro receptor o la antena, digamos, a las cuales se unen con cierta afinidad de estas moléculas endógenas y algunos de los principios activos de la planta. En el año 95 se describió la otra molécula endógena y siguen apareciendo otros componentes, inclusive, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, con otra composición a este nivel. Y entre los años 94 y 97 se comenzó a ver el metabolismo, es decir, cómo estas moléculas se pueden sintetizar y pueden desaparecer de nuestro organismo. Aquí tenemos un panorama general de lo que es el sistema endocannabinoide y como yo me voy a referir básicamente al sistema nervioso, lo voy a señalizar en una comunicación neurona a neurona. Esto es un terminal presináptico, este es un terminal postsináptico, y en esta conjunción es cómo las neuronas se van comunicando y van siendo responsables a través de estas moléculas que se van liberando de las conductas que podemos llegar a tener. Aquí tenemos que ver, básicamente, las moléculas endógenas forman parte de este sistema endocannabinoide. Los receptores, que a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los neurotransmisores, estos receptores se encuentran a nivel presináptico. Y toda la maquinaria biosintética, no nos podemos quedar cuando hablamos de sistema endocannabinoide solamente con los receptores y con las moléculas endógenas, sino también con las enzimas que son responsables de formar estos endocannabinoides, y ahora más adelante vamos a ver cómo, y aquellas enzimas que son capaces o aquellas moléculas que son capaces de sacarlas del medio. Pero acá también les puse el dibujito de la planta. ¿Por qué? Porque algunos de los principios activos de ella interactúan con receptores y además algunos de los principios activos de esta planta modulan el tono endógeno, es decir, son responsables de hacer que estos endocannabinoides estén en alza o no. Así podemos hablar de fitocannabinoides, los principales principios activos derivados de la planta, tetrahidrocannabinol, cannabidiol y cannabinol. Y aquí estamos hablando de los que nuestro organismo genera, anandamida y 2-araquidonoilglicerol. Estas moléculas son lípidos. Por lo tanto, tienen la particularidad precisamente la particularidad de atravesar las membranas biológicas. Y esto tiene que ver con una diapositiva que vamos a ver más adelante. Y lo que les decía, estas estructuras acá tienen un ácido graso particular que se llama ácido araquidónico, que es un ácido graso que tiene 24 átomos de carbono, no lo voy a complicar con esto, y 4 dobles enlaces. Pero se han descrito otras moléculas más recientemente que en lugar de tener estos ácidos grasos,
este ácido graso, tienen ácidos grasos que tienen 22 átomos de carbono y 5 dobles enlaces, o 22 átomos de carbono y 6 dobles enlaces. Y esto es importante porque no solo estas moléculas así enteras tienen efectos biológicos, sino que cuando en su proceso catabólico estas moléculas se rompen y liberan estos ácidos grasos, esos ácidos grasos tienen efectos que en general son opuestos a los que produce la molécula entera. Entonces podemos hablar de, como vimos recién, cannabinoides, fitocannabinoides, endocannabinoides y cannabinoides sintéticos, que nosotros, los investigadores básicos que trabajamos en el tema, los usamos como herramientas experimentales para ver muchos de los resultados o algunos de los resultados que yo les voy a mencionar. Bueno, ¿qué podemos decir del 2-araquidonoilglicerol? Es el que más, este endocannabinoide es el que más se encuentra en cerebro. Se une con una alta afinidad a sus receptores CB1 y CB2. Anandamida está en menor proporción y es un agonista que no se une, si bien es capaz de interactuar con estos receptores, no se une con un grado de afinidad tan alto como ocurre con el 2-AG. Pero, como les dije, no nos tenemos que olvidar de la maquinaria de producción y de eliminación de estas moléculas, que en definitiva todo esto es el responsable del tono endocannabinoide. Así tenemos los que están resaltados en rojo, las enzimas de síntesis, las que están resaltadas en amarillos, las moléculas responsables, o sea, las enzimas responsables de sacar del medio a estos endocannabinoides, y hago hincapié en esto porque precisamente nosotros lo que valoramos es cómo estas enzimas se pueden modificar en el proceso de envejecimiento o en el modelo de enfermedad de Alzheimer que tenemos. Y precisamente esta modificación o la modificación en las actividades de las enzimas que forman al endocannabinoide o que lo sacan del medio van a ser las responsables de mantener el tono cannabinoide endógeno. Y aquí, obviamente, la planta. ¿Y por qué la planta? Porque lo que estamos viendo, han visto otros autores en otros modelos y los que estamos viendo nosotros, es que la planta o el extracto de la planta o alguno de sus principios activos no solo son importantes porque se unen a los receptores a los cuales se unen las moléculas endógenas, sino también porque son capaces de modular toda esta maquinaria de producción y desaparición de estas moléculas endógenas. De todo esto del resultado de todo esto es lo que va a determinar ese balance de endocannabinoides. ¿Cómo se sintetizan? Hay distintas teorías. Una habla de la síntesis a demanda, es decir, frente a un estímulo y cuando se necesita, nuestro organismo genera endocannabinoides. Hay otra teoría que habla de un pool preformado, que es lo que pasa con la mayoría de los neurotransmisores. Los neurotransmisores, en esa unión que vimos neurona a neurona, están como en bolsitas y frente a un estímulo se liberan. Y hay una tercera teoría que compagina las dos primeras, que habla de una demanda constante y un estímulo en la liberación. En realidad, la que más evidencia científica tiene es esta que habla de la síntesis a demanda, es decir, se forman cuando se necesitan. ¿Qué ocurre con estos receptores? Bueno, estructuralmente pertenecen a un tipo de receptores que se llaman receptores de 7 segmentos transmembranas acoplados a una proteína G, de 7 segmentos transmembranas porque pasan 7 veces por la membrana. Pero bueno, lo importante de esto es que el receptor CB1 es más prevalente en cerebro y se lo localiza en axones y terminales sinápticos, mientras que el CB2 se lo ha descrito
en tejidos periféricos, especialmente el sistema inmune, pero hay evidencia que también se encuentra en neuronas, nosotros lo vimos también, y obviamente en el sistema inmune del sistema nervioso. Pero tanto los endocannabinoides como algunos de los principios activos de la planta, y hago hincapié con algunos, porque no se sabe si todos interactúan con receptores o modulan de alguna otra forma, son capaces de unirse a otros tipos de receptores, a receptores de vainilloide, ahora vamos a ver en una diapositiva qué hacen estos receptores, a otro receptor que tiene una estructura similar a este, a canoles iónicos, a receptores serotoninérgicos, entre otros. Bueno, ¿y qué pasa cuando, vuelvo a insistir, estas moléculas endógenas o algunos principios activos de la planta, al unirse a estos receptores CB, desencadenan una cascada de señalización, se llama, es decir, modificaciones intracelulares que hacen que se modulen canales? Por ejemplo, que se estimule la salida de potasio, que se favorezca la entrada de calcio a través de estos receptores activados por voltaje, que se active la entrada de calcio a través de estos receptores, pero además que se modulen una serie de proteínas que tienen funciones particulares que se llaman proteínas mitogénicas o quinasas mitogénicas. Como les dije, y dadas las estructuras de los endocannabinoides y de los extractos de planta, de los principios activos de las plantas, dada su estructura química, tienen la particularidad de atravesar la membrana, o bien, unidos a su receptor, desencadenar alguna señalización que lleve a la interacción con otros receptores que están a nivel nuclear. Y esto es importante porque en la unión de estas moléculas o de estas moléculas de señalización con estos receptores, que se llaman PIPAR y heterodimerizan con otros, expresan genes que llevan a la producción de proteínas que son antiinflamatorias. Y sabemos, si hay médicos en la audiencia, que todos los procesos neurodegenerativos, el envejecimiento, la enfermedad de Alzheimer y todos los que tienen un compromiso neuronal tienen un componente neuroinflamatorio fundamental. Y precisamente la expresión de determinados genes estarían contrarrestando ese componente inflamatorio que se producen en estas alteraciones. Así podemos hablar de sustancias cannabinomiméticas, es decir, los extractos de las plantas serían sustancias cannabinomiméticas. ¿Por qué? Porque mimetizan o simulan el efecto de las moléculas que nuestro organismo genera. Si nos ponemos a pensar qué sentido tendría o cuál sería la razón de que nuestro organismo, antes de saber que había estas moléculas endógenas, pudiera responder a principios activos de la planta. Evidentemente, para poder responder a esos principios activos de la planta, nuestro organismo tendría que tener algo que los estuviera sensando, precisamente los receptores. Pero ¿qué sentido, si yo no estoy nunca en contacto con la planta, qué sentido tiene tener esos receptores para responder a sustancias de las cuales por ahí yo no estoy en contacto? Bueno, precisamente la razón de esto es la formación de estas moléculas endógenas que son capaces de unirse o de interactuar con estos receptores. ¿Qué acción tiene el sistema endocannabinoide sobre el sistema nervioso central? Algunas de los que me antecedieron hablaron de esto. En procesos de Parkinson, en tumores, en Alzheimer, en Huntington, en accidentes cerebrovasculares, en la esclerosis lateral amiotrófica, en epilepsia, esquizofrenia, en injuria traumática, en esclerosis múltiple, en dolor y en envejecimiento. Precisamente nosotros trabajamos con modelos de envejecimiento y con modelos de enfermedad de Alzheimer. Vuelvo a repetir. Hacemos ciencia básica, modelos animales.
Ahora, ¿cómo actúa el sistema endocannabinoide? Actúa a nivel del sistema nervioso, que va a ser un poco la verdad de esta charla o de los resultados que tenemos, en sistema circulatorio, en sistema digestivo, en sistema excretor, en sistema respiratorio y a nivel del sistema visual. Aquí tenemos una imagen con todas plantitas y acá con todos puntitos. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo nuestro organismo, fíjense las plantitas que están por todos lados, son capaces de generar endocannabinoides y que toda esta distribución de puntitos serían los receptores, fíjense que están distribuidos a lo largo de todo el organismo, por eso es que hay un efecto tan marcado en toda la homeostasis orgánica de estas moléculas, porque tenemos primero síntesis endógena y por otro lado receptores. ¿Y esto qué me quiere decir? Que lo que yo produzco puede generar efectos a este nivel e interactuar, y además que los principios activos de la planta también pueden actuar y tienen múltiples funciones precisamente por esta razón. Así, bueno, acá hay un error, disculpen, esto sería CB2. Todo lo que vemos en verde es la distribución del receptor CB1 en el sistema nervioso. Todo lo que vemos en marroncito, la distribución del receptor CB2. Y aquí la confluencia de ambos, o se expresan ambos receptores CB1 y CB2. Bueno, y ahora sí les voy a empezar a contar un poco los resultados que obtenemos nosotros y en qué modelos animales estamos trabajando. Básicamente, trabajamos con cerebro y con el sistema visual, con una parte, un tipo celular retiniano, que es sistema nervioso central, embriológicamente y filogenéticamente. Así trabajamos con ratas adultas de 4 meses y seniles de 26, a partir de los cuales le sacamos el cerebro, trabajamos con la corteza cerebral y de esta corteza cerebral nos quedamos con la fracción donde se produce la interacción neurona-neurona y con la fracción nuclear, dado las modificaciones que yo les hablé que estas moléculas generan a nivel nuclear. Obviamente, en ratas de 26 meses representan el modelo de envejecimiento nuestro. Ahora, ¿cuál es nuestro modelo de enfermedad de Alzheimer? De esto voy a hablar un poco más adelante, pero un poco a título. Ustedes saben que en un cerebro de individuos con Alzheimer se empiezan a depositar oligómeros, un fragmento de una proteína que se llama beta-amiloide. Entonces, ¿cuál es nuestro modelo en el laboratorio precisamente? Y estos depósitos se dan básicamente en las regiones donde se produce el contacto entre las neuronas, es decir, en el terminal sináptico. ¿Qué hacemos nosotros? A partir de las ratas, de los sinaptosomas extraídos de corteza cerebral de ratas adultas, los ponemos en contacto con distintas formas del péptido beta-amiloide, con una forma oligomérica, que yo después les voy a decir cuál es la razón, o de una forma fibrilar. Pero también, y aquí cambiamos de bicho, trabajamos con retinas. Cuando empezamos a trabajar con este modelo hace 4 años, no se conocía nada del sistema, del rol que tenía el sistema endocannabinoide en el proceso visual. Nosotros tratamos de ver qué pasa con este sistema endocannabinoide en una zona. En esta zona, esta es una célula retiniana que es capaz en esta zona de censar las diferencias luz y oscuridad. Acá tenemos todo para que la luz se transforme en energía química y eso vaya haciendo sinapsis con otros tipos neuronales que tiene la retina al sistema nervioso central para que nosotros nos demos cuenta de que estamos o en oscuridad o en luz. ¿Y por qué quisimos caracterizar esto fisiológicamente? Porque hay muchas patologías de degeneración retinal, de injuria retinal, que sería lo equivalente a la injuria que produce el envejecimiento o la enfermedad de Alzheimer,
referido al daño que se genera a nivel neuronal, con el propósito de, si acá damos, si en una retina, si nosotros estuviéramos sometidos a un estímulo continuo de luz y nuestro organismo no sería capaz de revertir ese efecto, entraríamos en ceguera porque estas estructuras empiezan a morirse. Entonces, una vez caracterizado todo este sistema en el proceso básico, ¿qué vamos a hacer? Estimular a estas retinas con un potencial lumínico mucho más alto, no el fisiológico, y por un tiempo más prolongado para producir esa degeneración retiniana, es decir, para alterar estas estructuras y de esta manera no poder sensar esos cambios luz y oscuridad. Bueno, el modelo de envejecimiento y el modelo de enfermedad de Alzheimer trabajamos con estas estructuras, con el terminal sináptico. Ahora, ¿cómo llegamos? ¿Cómo en el laboratorio podemos llegar a eso? A través, no les voy a complicar con esto, de un proceso de ultracentrifugación que nos permite llegar al terminal sináptico. Eso está caracterizado estructuralmente y metabólicamente por nuestro laboratorio y podemos demostrar que es funcional y que estamos hablando de sinaptosomas porque hay proteínas marcadoras específicas. A partir de estas estructuras, del sinaptosoma solo de ratas controles o viejas o del sinaptosoma de ratas controles junto con el beta-amiloide, estudiamos qué es lo que pasa con el metabolismo de endocannabinoides, qué es lo que pasa con la síntesis y con la pérdida de estas moléculas. Y actualmente empezamos, hace unos años que estamos trabajando con la Asociación Civil Cultivo y Medicina de la ciudad de Bahía Blanca, y a partir de un relevamiento que se hizo, que se presentó en la Expo, no voy a entrar en detalles, comenzamos a tratar de ver, o estamos caracterizando extractos de plantas altas en THC, altas en CBD o de concentraciones equimoleculares THC-CBD o relación 1:1, para ver qué es lo que hacen sobre nuestros modelos. Y tenemos, no les traje la presentación, pero sí tenemos unos resultados muy, muy preliminares que algo les voy a contar. Ahora, ¿cómo llegamos al lugar de la retina que responde a la luz? Así, estos son los ojos bovinos, los recibimos del frigorífico, los vamos a buscar, los recibimos en hielo, obviamente, y los adaptamos durante un periodo de 2 horas. Y después, parte de esas retinas quedan en oscuridad y parte se someten a luz. También, por un proceso de ultracentrifugación, nos encontramos o podemos aislar este segmento que es el responsable de diferenciar si estamos en luz o estamos en oscuridad. ¿Cómo evaluamos el metabolismo? Bueno, a partir de los sustratos radiomarcados, por ejemplo, si queremos medir estas enzimas de síntesis que producen 2AG, partimos de sustratos radiomarcados y podemos evidenciar este producto. Y la hidrólisis de la misma manera. No los quiero complejizar con esto, pero a través de sustratos radiomarcados nosotros podemos detectar por radioactividad la producción y la pérdida de estas moléculas. ¿Qué vimos en el sistema nervioso central, en esos terminales sinápticos? Frente a un estímulo, se activa toda la maquinaria biosintética que lleva a la síntesis, lo ejemplifico para el 2AG, con la anandamida pasa lo mismo. Esta molécula, como les dije, actúa de manera retrógrada, uniéndose retrógrado, ¿por qué? Porque va para atrás y se une a los receptores que están a nivel presináptico. ¿Y cómo terminan su función?
Esto es importante porque en la unión a receptores disminuyen la producción o la liberación de otros neurotransmisores, inclusive del propio que generó el estímulo para su síntesis, es decir, que ellos mismos pueden autorregular su síntesis. Y termina su efecto por desaparición, por acción de esta enzima que hidroliza a este endocannabinoide. El sistema endocannabinoide es responsable de modular efectos de memoria y procesos cognitivos, interviene en procesos de neuroprotección y en la plasticidad sináptica. Todas cosas que se ven alteradas, tanto en el envejecimiento como en la enfermedad de Alzheimer. Un poco para contar qué es lo que ocurre en el envejecimiento. Hay disminución de la coordinación motora, estamos más lentos, disminución de las habilidades sensoriales, vemos y escuchamos con dificultad. Estos son los principales parámetros en la senilidad. Fíjense, un cerebro normal y un cerebro estoy hablando de un envejecimiento fisiológico, el que ocurre por el paso de los años, que a algunos les afectará más y a otros menos. Estas cisuras que se ven mucho más ampliadas, pérdida de material neuronal. Esto genera una alteración en la conectividad. Las neuronas se conectan poco y se conectan mal. Hay cambio en la expresión de esas antenas o de esos receptores que sensan neurotransmisores y esto genera un déficit muy importante de aprendizaje y de memoria, mucho más remarcado en el aspecto de la memoria. Esto, como les decía al principio, puede ser el puntapié inicial para enfermedades neurodegenerativas. Y precisamente la senilidad es la causa, digamos, o el puntapié más prevalente para la enfermedad de Alzheimer. En el envejecimiento hay un déficit, está el sistema endocannabinoide ampliamente relacionado y hay un déficit en el tono del sistema endocannabinoide. Y este trabajo, que es del año 2012, pero es muy ilustrativo, acá les muestra todo lo que pasa en un cerebro añoso. Hay una producción grande de compuestos oxidantes que se llaman especies reactivas de oxígeno, que alteran todos los componentes celulares, alteran lípidos, alteran proteínas, entran a la célula, alteran el material genético. Y esto genera moléculas, proteínas, que están mal plegadas. Por ejemplo, el péptido beta-amiloide es una proteína que en condiciones fisiológicas, estas moléculas, el organismo tiene la particularidad de eliminarlas, pero en un proceso patológico o en un proceso senescente, esa eliminación es mucho más lenta. Esto hace que empiece a dañarse otras estructuras que están dentro de las células, como las mitocondrias, que es la usina de nuestras células, empiezan a dañarse, empieza a dañarse el núcleo, empieza a alterarse el ADN. Todo esto produce un déficit entre la comunicación neurona-neurona y en todas las redes neuronales y procesos neuroinflamatorios muy marcados que llevan a un deterioro cognitivo y a la susceptibilidad a enfermedades neurodegenerativas. Precisamente, acá está dibujadita la planta, el cannabis tiene efectos para contrarrestar todo lo que está generando el envejecimiento. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Valorando la síntesis y la desaparición de estas moléculas en lo que respecta al uno de los endocannabinoides. Lo que vimos es que estaba disminuida la principal enzima que forma el 2-AG y muy aumentada la que la saca del medio. ¿Qué argumentamos nosotros en este trabajo? Que la disminución en la biodisponibilidad, es decir, hay menos 2-AG, sería predisponente para el deterioro neuronal.
acá lo llevo un poquito a una de las primeras diapositivas. Yo les dije que había fitocannabinoides, endocannabinoides y moléculas sintéticas. Bueno, precisamente lo que les voy a mostrar acá es lo que vimos nosotros con agonistas y antagonistas de los propios receptores CB. ¿Qué quisimos ver acá? Quisimos tratar de analizar, pensando en que la planta y los extractos de la planta unidos a los receptores podían modificar el metabolismo tanto del 2-AG como de la anandamida, tratamos de ver si regulando los receptores CB1 y CB2, ¿cómo los podemos regular? Estimulándolos con un agonista o bloqueándolos con un antagonista. Ver si esas cuestiones modificaban de alguna manera el tono endógeno de endocannabinoides. Y lo que pudimos ver, acá tienen las referencias de las estructuras, cuáles son los receptores, los antagonistas, que significan la flecha cortada y la flecha entera. Vimos, les voy a mostrar lo más interesante, que cuando bloqueábamos el receptor CB1 y CB2, es decir, lo tapamos, no puede responder, se estimula, tengo un tema acá con se estimula ampliamente la síntesis, llevando a un aumento de la biodisponibilidad del 2-AG. Es decir, el déficit de 2-AG que tenemos en la senilidad, por lo menos en nuestros modelos, lo podemos revertir bloqueando a los receptores, tapando a los receptores. ¿Y cómo interpretamos nosotros eso? Precisamente, el estar bloqueado, el receptor sensa como que no tiene cannabinoide. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a estimular su producción y generar una mayor biodisponibilidad. ¿Qué pasa con el otro endocannabinoide, la anandamida? Bueno, respecto a la anandamida, nosotros lo único que valoramos fue la hidrólisis. ¿Por qué? Porque trabajar a partir del sustrato radioactivo para poder medir la síntesis es una utopía, porque necesitamos subsidios muy importantes para poder comprarlos, pero como hay colegas trabajando en esto, vieron que lo que marca el tono de este endocannabinoide, de la anandamida acá, es su desaparición, porque la biosíntesis no se modifica en el envejecimiento. ¿Qué vimos entonces respecto a la hidrólisis? Que la desaparición de este endocannabinoide bajaba muchísimo. Es decir, que este endocannabinoide en el envejecimiento se mantiene. Y otra de las cosas que vimos es que si bloqueamos los receptores CB1 y CB2 o estimulamos el receptor CB2, que es al cual se une con más afinidad la anandamida, llevaba a un aumento de este endocannabinoide. Entonces, por un lado, el envejecimiento disminuye el 2-AG, el envejecimiento aumenta la anandamida. ¿Y cómo lo pensamos nosotros esto? Pensémoslo con que ambos son moléculas neuroprotectoras. Que una forma de saldar, digamos, el déficit del 2-AG se compensa con la mayor disponibilidad de este otro endocannabinoide neuroprotector. Obviamente que esto que está esquematizado acá tiene toda evidencia de resultados que por el auditorio y por el tiempo no se los presento. Pero digamos, los resultados experimentales nos hacen confluir y concluir con estas figuras. ¿Qué ocurre en la enfermedad de Alzheimer? Como les dije, es una de las mayores causas, o la demencia es una de las mayores causas, el envejecimiento que lleva a esta demencia con mayor frecuencia o con mayor prevalencia.
¿Cuáles son las regiones más afectadas? Precisamente la del aprendizaje y memoria. Y en esas zonas, acá tenemos un cerebro sano y un cerebro con enfermedad de Alzheimer, donde más materia nerviosa neuronal falta, es precisamente en esas zonas que tienen que ver con aprendizaje y memoria. Y que la etiología es idiopática de esta enfermedad, tanto genética, y lleva básicamente a atrofia neuronal en las zonas que les acabo de mencionar de aprendizaje y memoria. Y la corteza cerebral, por eso trabajamos con corteza, y sería la zona más afectada, y también el terminal sináptico, por eso trabajamos con terminales sinápticos. Bueno, ustedes saben que en la enfermedad de Alzheimer lo primero que se ve en una neurona es depósitos de un péptido que tiene 40 o 42 aminoácidos que se llama péptido beta-amiloide. Este péptido viene del procesamiento de una proteína mucho más larga que se llama APP. Las producciones de este péptido es normal, es fisiológica, y nuestro organismo las puede detoxificar, digamos, o puede liberar. Sin embargo, en estas patologías, la depuración falla y empiezan a depositarse, generando todo lo que vemos acá. Hay una sobreproducción y menor depuración, hay mucho péptido beta-amiloide que se forma y no se alcanza a depurar. Se oligomeriza, es decir, forma como pelotitas, como si fueran las cuentas de un collar. Después pasa a una forma fibrilar, se depositan básicamente en terminales sinápticos, por lo tanto dificultando la unión o el contacto neurona-neurona. Hay activación microglial, que es el sistema inmune del sistema nervioso. Hay alteraciones de determinadas proteínas importantes en los procesos de transducción de señales, y esto se lleva a un deterioro extendido del sistema nervioso que confluye en la demencia. Un hecho importante es que estos depósitos de péptidos, de péptido beta-amiloide, ocurren mucho tiempo antes, en años estamos hablando, hasta que el individuo empieza a manifestar los primeros síntomas de la patología. Bueno, ¿qué vimos nosotros en nuestros modelos con el 2AG en la enfermedad de Alzheimer? Creo que son los únicos resultados que les muestro, o los únicos gráficos de resultados. Nosotros, esto que ven acá, es la liberación de una enzima que está dentro del terminal sináptico y que se libera cuando el terminal sináptico está roto, cuando la membrana de esa bolsita está rota. Entonces, ¿qué significa esto? Que tanto la forma oligomérica como la fibrilar está rompiendo esa membrana. Cuando valoramos las actividades enzimáticas, esto es el efecto más llamativo, una marcada disminución en la síntesis por las formas oligoméricas. Por mucho tiempo se pensó que la forma fibrilar era la que dañaba la neurona. Hoy se sabe, y nosotros lo vimos en nuestros modelos experimentales y además está visto, hay mucha bibliografía al respecto, que es la forma oligomérica, la deleteria, la que se deposita y lastima las neuronas. Y la forma fibrilar es reservorio de esas formas oligoméricas. Esas formas fibrilares, que ahora vamos a ver una diapositiva, se empiezan a romper y liberar las formas oligoméricas. Volviendo al esquemita, entonces, si tenemos el terminal junto con la forma oligomérica, así es como se ve por microscopía electrónica un terminal sináptico con esos depósitos del beta-amiloide. Nuevamente, valorando las actividades de síntesis y de degradación, vemos que una de las enzimas de síntesis no se modifica, la hidrólisis baja, pero la síntesis baja mucho más. Por lo tanto, tenemos un déficit muy marcado en tono endógeno del 2AG.
Cuando hablamos de la enfermedad de Alzheimer tardía, ¿por qué hablamos de temprana y tardía? Porque primero se ven los depósitos oligoméricos y al final se ven las formas de fibrillas. Así es como vemos una microscopía electrónica de terminales sinápticos en contacto con fibrillas. Y valorando otra vez el metabolismo, acá vemos que había un aumento en el 2AG. Si volvemos a ver, si puedo volver un poquito para atrás. Bueno, ¿cómo lo explicamos a esto? Cuando la forma fibrilar del péptido está en contacto con los oligómeros, es como que los acerca mucho, los apelotona, y si bien esas formas fibrilares se hidrolizan y liberan la forma oligomérica, que es la dañina, no se alcanza a ver. ¿Por qué? Porque pueden estar produciéndose, pero no llegan a penetrar o a entrar en contacto con el terminal sináptico de las neuronas vecinas. Otra cosa interesante, ustedes habrán escuchado hablar de la enfermedad de Alzheimer y de la diabetes tipo 3, o que a la enfermedad de Alzheimer por ahí se la llama diabetes tipo 3. ¿Por qué? Se vio que en cerebros de pacientes con enfermedad de Alzheimer hay un metabolismo de glucosa totalmente disminuido, y ustedes saben que la glucosa, la glucosa es el principal metabolito energético a nivel del sistema nervioso central. Por otro lado, hay una defectuosa señalización de insulina que se debe a que hay menos receptor de insulina. Y precisamente la entrada de glucosa depende a nivel del sistema nervioso, como en otros tejidos, depende del receptor de insulina. Que los oligómeros se unen al receptor metiéndolo para adentro. Por lo tanto, por más que haya insulina, en la diabetes no va a poder responder porque en esa patología el receptor está escondido, digamos. Cuando empezamos a estudiar esto, no se sabía la relación que había entre la insulina o la señalización de insulina y el tenor o el sistema endocannabinoide. Estos son resultados preliminares de nuestro grupo. Lo que pudimos ver es que, referidos al 2AG y referidos a su metabolismo, la insulina aumenta el tono de este endocannabinoide. Sin embargo, en la enfermedad de Alzheimer temprana, es decir, en presencia del oligómero, esto desaparece. Es decir, que el buen efecto de la insulina en un cerebro, donde lleva a una mayor producción de 2AG o a un tono endógeno mayor de 2AG, se anula en la enfermedad de Alzheimer. Bueno, y acá les voy a mostrar dos otros resultados. Tuve la suerte de hacer una estancia postdoctoral en el Instituto Ramón y Cajal, donde ahí sí pudimos trabajar con cerebros post-mortem de individuos que habían sufrido de enfermedad de Alzheimer, y tratamos de ver qué pasaba con el metabolismo de estas moléculas. A ver si lo tengo. Sí. Respecto al 2AG, lo primero que pudimos ver es que en la enfermedad de Alzheimer hay mayor disponibilidad de 2AG en la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, tratamos de ver, la enfermedad de Alzheimer no es consecuencia solo del depósito del péptido beta-amiloide, sino que es una patología multifactorial. Entonces, tratamos de ver si en esas estructuras de cerebros de individuos normales, acá los tratábamos con el péptido, veíamos el mismo perfil para el 2AG que lo que se veía en la enfermedad de Alzheimer. Y nos encontramos con otra cosa. Nos encontramos que el péptido disminuye la biodisponibilidad del 2AG. Es decir, que habría en la enfermedad de Alzheimer otros factores que tratarían de bypassear el efecto de disminución del 2AG que se genera por el depósito del péptido beta-amiloide.
Cuando vimos la anandamida, pasa algo muy diferente a lo que ocurre con el 2AG. Vimos que en la enfermedad de Alzheimer su biodisponibilidad disminuye, y mucho más en presencia del péptido. Es decir, que aquí el péptido estaría generando un efecto adicional sobre el tono endógeno de 2AG. Y por último, creo que es por último, les voy a mostrar qué es lo que pasa en el proceso visual con el sistema endocannabinoide. Aquí tenemos esquematizado una estructura, una célula fotorreceptora, en condiciones de oscuridad y en condiciones de luz. Fíjense el tamaño de las flechas y fíjense el tamaño de los receptores. La luz aumenta la expresión de receptores CB1 y CB2, del receptor GPR55 disminuye y la del TRPV1 no se modifica. Y en luz se produce un aumento muy marcado en la biodisponibilidad, valorando síntesis y degradación del 2AG. ¿Y esto por qué es importante? Porque si lo pensamos como molécula neuroprotectora, a ver si está. Si lo pensamos como molécula protectora, el daño que puede infligir la alta intensidad lumínica y la destrucción de estas células podría ser atenuado por una mayor biodisponibilidad de 2AG. Entonces, redondeando en todos nuestros modelos de lesión neuronal o de alteración neuronal, ya sea por envejecimiento, por daño, por péptido, por alta intensidad lumínica, tratamos de ver o estamos empezando a ver qué es lo que pasa con extractos de la planta completos, con extractos ricos en THC, ricos en CBD o, como les dije, en relación 1 a 1. Si son capaces de modular el tono cannabinoide endógeno. Y una de las cosas que vimos un poquito antes un poco antes de la expo, no, porque eso lo comenté en el congreso que hubo en La Rioja. Lo que vimos es que el extracto completo de la planta favorece una mayor biodisponibilidad de 2AG. No lo valoramos todavía con anandamida. De extractos que eran ricos, de extractos completos de plantas ricos en THC. Cuando le dábamos al terminal sináptico únicamente THC puro, el efecto que veíamos antes con el extracto completo desaparecía. ¿Cómo sigue esta historia? Bueno, tratando de separar fitocannabinoides por un lado, terpenos por otro y ver si realmente ese efecto entourage del que hablamos o del que se habla realmente es así. Bueno, esto es la expo del 2019, donde hicimos un relevamiento y acá está la doctora Bossetti presentando el trabajo. Bueno, fue premiado. Acá está parte, bueno, somos todos los autores del trabajo, pero parte del staff, porque falta una de las chicas. Ana Clara Pascual es quien trabaja con terminales sinápticos en envejecimiento y enfermedad de Alzheimer. Estefanía en el proceso visual. Pablo es el responsable técnico del stand de CONICET que tenemos para medir extractos de cannabis. Virginia es la que hace todos los estudios de endocannabinoides en núcleos del sistema nervioso. No se los traje, no les conté este trabajo. Sabrina es la chica que empezó con nosotros con una beca de agencia el año pasado, en realidad en diciembre, antes de la pandemia, y trabaja con lo que tiene que ver con insulina y sistema endocannabinoide y extractos de planta. Bueno, y Estefanía, como les dije, con el proceso visual. Y bueno, este es el Centro Científico Tecnológico donde funcionan muchos institutos dependientes del CONICET. Aquí está el Instituto de Investigaciones Bioquímicas al cual pertenezco. Esta es la fachada de nuestra universidad. Los integrantes del proyecto,
Quienes colaboran, obviamente la doctora Bossetti y Cannabis Medicinal de Bahía Blanca, y los colaboradores internacionales, la doctora de Ceballos del Instituto Ramón y Cajal de Madrid, el doctor Harkany de la Universidad de Aberdeen de UK, con quien hemos publicado con él un trabajo, y con Cofalvi de la Universidad de Coimbra II. Y bueno, y estos son los que nos permiten seguir trabajando. Muchas gracias y espero no haber sido muy densa con el tema de las enzimas.